organizacional. Y esa cultura organizacional parte por el nivel jerárquico superior. Es la alta dirección involucrada en una política contra la corrupción y en la promoción de un modelo de integridad que ha dispuesto la realización de este primer taller. Obviamente no es el único director de una programación que en su oportunidad estaremos informándoles. Y el doctor Wilder nos ha hecho una rápida introducción al tema, cuando nos dice que muchos de nosotros, de repente, algunos términos, algunos delitos, o no los conocemos o los escuchamos como algo muy lejano, ¿no? Decía el doctor, negociación incompatible. ¿Qué es la negociación incompatible? Por eso escuchamos confusión o hecho. Términos inclusive que para quienes no son abogados nos suenan muy alejados de nuestro diario quehacer. Pero no quisiéramos profundizar en estos conceptos cuando ya estamos inmersos en una investigación fiscal, como decía el doctor Wilder, una investigación jurisdiccional, una investigación policial. Entonces, como en medicina, ¿no? Lo mejor es tener una medicina preventiva, desde que ir al médico cuando estamos bien. Exactamente igual. El funcionario público tiene que conocer estos términos, tiene que darle una mirada, no les pido que seamos especialistas en derecho penal, pero sí una mirada al Código Penal, particularmente en aquel capítulo referido a los delitos contra la administración pública, donde nosotros estamos inmersos, obviamente. De esta manera, esta exposición, que más que exposición pretende ser un taller, porque vamos a conversar con ustedes, recibir sus aportes, vamos a darle una mirada rápida a la responsabilidad penal, a los delitos contra la administración pública. Y vamos a partir, si me ayudan con diapositivas. Sí, por ahí. Entonces, vamos a partir con un elemento conceptual sobre administración pública. Los abogados hemos visto ese concepto cuando hablamos de derecho político, derecho constitucional. Ahí en la diapositiva podemos apreciar una figura mítica. Alguien, preferentemente que no sea abogado, podría decirme si esto le representa algo que tenga que ver con la administración pública, o mejor aún, alguno de ustedes podría decirme de qué personaje estamos hablando, quién es este monstruo, ¿no? Marino, porque te aprecia que está en las aguas del mar. A ver, un voluntario o voluntaria. Godzilla, dicen por ahí. Sí, ¿no? Sí. El Leviatán, caramba, muy bien, muy bien. ¿Y qué tiene que ver el Leviatán con nuestro curso? A ver, primero el Leviatán es una figura mítica bíblica en sí. Es un monstruo inmenso, ¿no? Y si ustedes pueden comparar el tamaño, a la derecha vemos una figura humana, pequeñísima, casi como que no se percibe en relación a lo inmenso del monstruo. El Leviatán, precisamente, es un monstruo marino mítico que tiene una fuerza tal que es omnipotente, una fuerza omnímoda, sobre la cual ninguna fuerza humana puede resistirse. Thomas Hobbes, hace muchos años, filósofo inglés, cuando explicaba la teoría del Estado en esa época, utilizaba como metáfora el Leviatán. Y nos decía que el Estado es este monstruo, sobre cuyas facultades el ser humano no puede imponerse. Por eso que se dice que el uso de la violencia, por ejemplo, es exclusividad del Estado. El uso de la fuerza para imponer su voluntad es una prerrogativa del Estado. Entonces, existe el Leviatán. ¿Y por qué existe el Leviatán en esa figura mística de Hobbes? Porque los seres humanos nos hemos puesto de acuerdo en crear a este monstruo que nos va a defender de otro monstruo que es peor aún. Y me refiero al Behemoth. Así lo denominaba Hobbes. Y este monstruo es peor que el Leviatán, es aquel monstruo que representa la anarquía, el caos,
las guerras civiles, los conflictos internos. Entonces, si no tenemos el Estado, que está graficado por el Leviatán, nos vamos a ver devorados por la anarquía, el caos, las guerras. No, imagínense, si no tuviésemos Estado, sería una anarquía. Entonces, los seres humanos, según la teoría contractualista, delegamos, autorizamos, transferimos determinadas facultades al Estado. Este es el concepto de Thomas Hobbes. Pero este concepto del Estado de aquella época va superándose. Y llegamos al Estado moderno, al Estado en el cual trabajamos cada uno de nosotros. Un Estado orientado al ciudadano. Entonces ya el monstruo marino, inmenso, omnipotente, donde ningún ser humano puede enfrentársele, queda en el pasado. Y ahora laboramos en una entidad pública que forma parte de un sistema burocrático, en el mejor sentido de la palabra, o como señala Weber, una organización orientada al ciudadano. Y esto tiene mucho que ver porque luego cuando veamos los delitos, nos vamos a dar cuenta que toda acción del funcionario o servidor público que se separa, se aleja de esta finalidad del Estado moderno, constituye un acto ilícito, ya sea una infracción administrativa, penal, como vamos a ver a continuación. Entonces, rápidamente le voy a dar una mirada a lo que significa la generación de valor público. Entonces, el Estado moderno es una organización, un sistema que tiene como finalidad generar valor público. ¿Y qué es el valor público? En términos muy sencillos, para que todos podamos entender, valor público significa satisfacer las necesidades del ciudadano. A eso existe el Estado, para satisfacer las necesidades del ciudadano. En este esquema del valor público, todas las entidades gubernamentales tienen un mandato, una misión. Estamos en la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales y tenemos una misión. Y esa misión no es la que se le ocurrió a nuestra ministra, se le ocurrió a nuestro superintendente, y menos aún a quien les habla. Es una misión que está contenida en nuestras normas, nuestra norma de creación, la legislación. Entonces yo les voy a preguntar a ustedes que me ayuden a definir cuál es la misión de la entidad en la cual hablamos. ¿Cuál es la misión de la SDE? ¿De voluntario o voluntaria? No sabemos cuál es nuestra misión. Muy bien, claro, resguardar los poderes del Estado. Se dice que nuestra entidad es un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, cuya misión precisamente es normar, ayúdenme, normar, supervisar, administrar, ¿sí? Disponer, la adquisición, ¿sí? ¿Qué más? De los predios del Estado. Esa es nuestra misión. De manera que toda aquella acción de nuestra entidad que se separe de esa misión nos va a generar una dificultad. ¿Por qué? Porque el Estado y nuestra entidad existe para cumplir ese valor, esa misión. Obviamente que como toda misión institucional requiere de dos elementos. Son dos dimensiones que van a completar el valor público. Primero, la legitimidad. Tenemos un marco legal, tenemos una legitimidad social. Diariamente recibimos alcaldes, representantes de gobiernos regionales y la ciudadanía que legitima la acción de nuestra institución. Y por otro lado tenemos una dimensión operacional. La dimensión operacional, en términos sencillos, para no profundizar en esto, tiene que ver con recursos, con presupuestos. Entonces, estos tres elementos constituyen en este triángulo las dimensiones del valor público. Vamos a la siguiente diapositiva y muy rápidamente le damos una mirada a lo que constitucionalmente son los deberes del Estado. O sea, el Estado existe
Porque de acuerdo a la Constitución tiene que defender la soberanía, establecer la política fronteriza, etcétera, etcétera. Y lo que más nos interesa a nosotros, promover el bienestar general, la justicia, el desarrollo integral y equilibrado de la nación. Es ahí donde nosotros nos alineamos. Bien, vamos ingresando ya en, como se dice, en materia. Esta primera parte es la parte introductoria para ubicarnos y nos vamos situando en lo que es la función. En primer lugar, quiero hacerles una aclaración. Los conceptos que nosotros conocemos como parte del derecho administrativo, de lo que es un funcionario y o un servidor público, difieren de los conceptos que utiliza el derecho penal. Es decir, todos sabemos que existen regímenes laborales en el Estado. Decreto legislativo 728, decreto legislativo 1057, algunas entidades tienen el decreto legislativo 276, etc. Pero también tenemos otras modalidades de vinculación contractual, los típicos locadores de servicio. Entonces, claro que cuando nosotros en la administración cotidiana, como parte del derecho administrativo, nos vamos a referir a un servidor, nos vamos a referir a aquellos regímenes laborales reconocidos. Y cuando hablamos de un locador, por ejemplo, estamos hablando de una relación estrictamente civil. Sí, eso lo tenemos claro. Sin embargo, para efectos del derecho penal, esas definiciones no se aplican. Basta con que cualquier persona realice una actividad, una función, ya sea temporal, inclusive, fíjense, no remunerada, en favor o por una entidad pública, para que se le repute como servidor o funcionario público. De tal manera que los delitos contra la administración pública pueden ser materializados no solamente por quienes ostentamos o somos parte de un régimen laboral, sino también por un locador, un practicante, inclusive aquellas personas como miembros de comités consultivos, tribunales, honoren siempre que realicen una actividad para o por una entidad. Entonces, es la primera distinción para efectos del derecho penal. Y antes de pasar a la siguiente diapositiva, regresamos a la anterior, quiero hacerles una pregunta. Mire, el derecho penal está organizado sobre la base de protección de bienes jurídicos. Les pongo un ejemplo. El delito de homicidio tiene como objeto de protección la vida de las personas. El derecho penal protege la vida de las personas a través de la tipificación del delito de homicidio. Cuando hablamos del delito de usurpación, por ejemplo, tiene como objeto de protección la posesión de un predio. ¿Sí? Lo tenemos claro. Ahora, yo les pregunto, para quienes no son abogados, porque los colegas lo van a entender rápidamente y es parte de nuestra formación profesional. Ahora, díganme, ¿cuál es el bien jurídico que protege los delitos contra la administración pública? ¿Voluntario o voluntaria? ¿Qué me dicen? Sí. Muy bien. Esa es la respuesta correcta. Porque hay quienes dicen, a priori, y podríamos pensar, no, el patrimonio del Estado, los recursos del Estado, los caudales, los impuestos del Estado. En parte, algunos delitos, pero como un bien jurídico general, los delitos contra la administración pública protegen, lo que dice nuestro colega, el correcto funcionamiento de la administración pública. Y voy a ponerles un ejemplo para que se entienda mejor y podamos tener una primera distinción que nos puede evitar muchas veces de vernos inmersos en un acto irregular. Y voy a ponerles un ejemplo, no de una entidad del gobierno central, hablemos de una municipalidad muy alejada. Y les voy a contar
Se dice un caso de la vida real. En determinada municipalidad del interior del país, el alcalde asume la gestión y se da cuenta que en sus oficinas el parque informático está muy deteriorado, es decir, sus computadoras o son muy antiguas o no existen. Y pues obviamente se requiere de inmediato una computadora para poder atender las necesidades urgentes del funcionamiento de la municipalidad. Dispone a su encargado de logística o abastecimiento la adquisición inmediata de una computadora. Pues muy bien, el funcionario a cargo de las contrataciones le dice: señor alcalde, no se preocupe, seguiremos el procedimiento para adquirir la computadora. Bueno, resulta que se demora, insiste el alcalde y el funcionario a cargo del proceso le dice: señor alcalde, ya estamos a punto de suscribir ya el contrato, ya hemos hecho los estudios y todo lo demás, y tenemos ya la computadora en los próximos días. Y el alcalde le dice: pero solo por curiosidad, por información general, ¿y cuánto cuesta esa computadora? Oh, mire, la computadora que se adecua a las necesidades de nuestra organización está valorizada en $2,000. Ah, bueno, oye, pero pues. Y resulta que este alcalde, como parte de sus actividades ya personales, con su hija, fin de semana, la hija necesita una computadora, se van a buscar y compran una computadora. Y el alcalde encontró la computadora a $1,000. Las mismas características de las que había adquirido o las que iba a adquirir el funcionario encargado de las cosas. De manera que, muy molesto, el día lunes llama a su despacho a su funcionario y le dice: oiga, ¿qué le pasa? Encontré una computadora de las mismas características, incluso superiores, $1,000 de precio. De manera que tome la dirección, porque yo no los conozco, no tengo ningún vínculo, ninguna relación, pero esta es la tienda donde yo he adquirido una computadora personal, y vaya usted y compre esa computadora que le va a ahorrar. Bueno, resulta que meses después, estos hechos forman parte de un examen de control y el alcalde se ve inmerso en un grave proceso penal. Entonces el alcalde podría decir: pero señores, yo estoy protegiendo el patrimonio del Estado. Es más, mi intervención estaba orientado precisamente para cautelar el patrimonio, porque aquí se compre, se adquiera una máquina por $2,000, yo alcancé la dirección de una empresa que le iba a proporcionar a la municipalidad el mismo bien por la mitad del proceso. Sin embargo, el proceso continúa y este señor es sentenciado. ¿Y por qué? Precisamente por esa respuesta que conversamos al inicio. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado? No necesariamente el patrimonio. Fíjense, puede ser muy polémico, pero no necesariamente el Estado, sino el correcto funcionamiento de la administración pública. ¿Y por qué se afecta el correcto funcionamiento de la administración pública? Porque nuestro sistema establece funciones, como vamos a ver. Hay un funcionario encargado del proceso de compras, tiene que seguir todo un procedimiento debidamente regulado. Y el alcalde tiene otras funciones. Entonces, cuando se interfiere en esas funciones, vamos a ver cómo podríamos estar inmersos en un delito. Entonces, de lo que se trata, como un bien jurídico protegido, es el correcto funcionamiento de la administración pública y senda jurisprudencia, doctrina en ese sentido. Vamos con la siguiente diapositiva y vamos a entrar ya al tema de responsabilidad. Responsabilidad. Recuerdo que ya no se estila, por lo menos en esta entidad no he visto, pero en determinadas entidades, cuando el jefe quería que se realice una actividad de manera inmediata y con debida diligencia, al memorando, en la parte final le ponía un punto seguido bajo responsabilidad. ¿Sí? Y así va a ser realizar el informe en el plazo de 5 días, punto seguido bajo responsabilidad. Entonces vamos a hablar sobre eso, responsabilidad. ¿Qué quiere decir responsabilidad?
Bueno, para ayudarlos y para ir ingresando en el tema de las responsabilidades. ¿Qué tipos de responsabilidades conocen ustedes? Díganme. Responsabilidad administrativa, bien, civil, penal. Yo me quedaba hasta ahí, pero hay más. No, tampoco. Política, ¿han escuchado? Responsabilidad política. Hay la responsabilidad institucional. Esa que ejerce, recuerdan ustedes, la Contraloría General de la República. ¿Sí? Y así podríamos seguir. Hay varias responsabilidades. Y bueno, en perjuicio de que somos funcionarios públicos, el gran problema es de que estas responsabilidades son autónomas. ¿Qué significa? Que te pueden aplicar por el mismo hecho todas las responsabilidades, una de ellas, dos, dependiendo. Por ejemplo, un hecho puede configurar responsabilidad administrativa y responsabilidad penal. Y a la vez puede configurar responsabilidad civil. Vamos por lo más fácil para quedarnos con la responsabilidad penal. La responsabilidad civil tiene que ver con esa indemnización patrimonial al Estado por un daño o perjuicio ocasional. Entonces, un hecho determinado puede generarte responsabilidad civil únicamente. También puede generarte el mismo hecho responsabilidad penal o responsabilidad administrativa. Hay dos supuestos extremos que nos lo aplican. Llegar tarde, marcar asistencia fuera del horario de tolerancia. ¿Qué tipo de responsabilidad genera? Administrativa. ¿Podría generar responsabilidad penal? Aparentemente. Pero imagínense que usted es funcionario, está pues en un comité de licitación, en una subasta, y ese día que usted llegó tarde, se frustró una gran subasta, una licitación con muchos millones de soles, y que le generó un perjuicio de vida. Usted era el funcionario, sin cuya presencia no podía llevarse adelante. Llegó tarde, usted dijo, mire, que tarde, pues, responsabilidades administrativas. Vamos a analizar si esa conducta suya puede también configurar una responsabilidad de carácter civil, porque hay un ejercicio para la institución. Y más aún, podría haber algún tema penal. Claro, podría haber algún tipo de omisión, abuso de autoridad. Peor, pues si usted llegó tarde porque resulta que el día anterior se le dio con uno de los postores. Imagínense. Entonces, podría configurarse. Es un tema muy amplio de eso. Entonces, tenemos estas responsabilidades que son autónomas. Puede imputarse de todas ellas o una de ellas depende. Y no genera esto que en el derecho le llamamos, pues, no bis in idem. Nadie puede ser juzgado dos veces por ejemplo. Entonces, ya sobre esto, la doctrina y la jurisprudencia también ha establecido la identidad de fundamento, identidad de hecho, identidad de personas, pero no nos compliquemos con la parte dogmática del derecho penal, en este caso, sino vamos a hablar sobre casos concretos que nos vayan a servir en el día a día para poder interpretar nuestras acciones. Entonces tenemos estos tipos de responsabilidad y vamos con el tema antes, el tema de la responsabilidad política. Yo sé que muchos de ustedes me dirán, sí, pero la responsabilidad política pues la que asume el activista, pues ministro, cuando lo llaman al Congreso y tiene que comparecer al Congreso para dar cuenta. Bueno, en teoría es así. En teoría, la responsabilidad política la ejerce el Congreso de la República a través de los procedimientos que ya saben, la interpelación y todo lo demás. Sin embargo, la responsabilidad política en la práctica es mucho más célere que todas estas. Eso lo hemos visto aquí en la entidad. Y en otras entidades, cuando el fin de semana, en un programa dominical, vemos un tema de impacto mediático,
Y el día lunes ya está la resolución suprema en el peruano dando por concluida la designación. Usted dirá, oye, pero ¿viste el delito? Pues, no, es responsabilidad política. Simple y llanamente. La respuesta rápida del Estado frente a un hecho que no va a resistir el escrutinio social, mediático. Y estamos en el Estado, hemos observado muchas veces que un error, una negligencia de cualquiera de nosotros puede generar una gran responsabilidad política en particular del sector, en este caso, el ministro o la ministra, pero que la respuesta institucional es muy rápida, debido a que sobre todo los cargos de confianza están sometidos precisamente a la confianza. Pues, la reacción inmediata viene a ser pues, dejar sin efecto una designación o una estancia. La responsabilidad penal para efectos de su aplicación y el objetivo de esta charla, de esta sensibilización, no es, queridos colegas, de que a partir de ahora pues, nos inmovilicemos y no hagamos nada porque con miedo, nos han hablado de las responsabilidades, y no voy a afirmar nada. No, muy por el contrario. El objetivo es que con conocimiento podamos ejercer nuestras funciones con la seguridad que lo que estamos haciendo se encuentra dentro. Y algo muy importante para la tranquilidad de todos nosotros. La responsabilidad penal es aquella que se genera por acciones previamente tipificadas en el Código Penal. Lo que significa que nadie puede ser procesado por un hecho que al momento de su comisión no haya estado previamente establecido y de manera taxativa. Y eso es lo importante de la gestión pública. Eso es lo que yo diría más bien la parte positiva. Que todo ya está establecido. No te podrían procesar por un hecho que al momento de la comisión no haya estado previamente ya establecido como un delito o como una infracción. Los romanos decían esto, nullum crimen, nullum pena, sine lege, o sea, sin una ley previa. Entonces, por eso que cuando le damos una mirada a estos delitos, lo que estamos haciendo es prevenir. Estos son los delitos, los únicos sobre los cuales podría generarnos una responsabilidad de carácter penal. La responsabilidad administrativa tiene que ver con las obligaciones que cada uno de nosotros asumimos al momento de incorporarnos a esta entidad. La responsabilidad administrativa se genera por el solo hecho de pertenencia a una entidad. Entonces, cuando usted ha decidido ingresar a la SBN, se somete a todo el marco reglamento, el reglamento del servidor civil, el PRIS, etcétera, etcétera, todo nuestro marco normativo. Entonces, cuando usted incumple una de las obligaciones inherentes a la función dentro de la entidad, incurre en responsabilidad administrativa. Muy distinto al tema de la responsabilidad política. La responsabilidad política es la que ya les había manifestado. Y vamos a hablar para dar participación a ustedes en un caso. Este es un caso didáctico que se suele utilizar en clases de esta naturaleza. Además que es un caso real. Es un hecho real, lo ocurrió en una comunidad en la región Junín. Resulta que en una comunidad de la sierra, dejada, los pobladores eran víctimas de robo de sus animales. Era muy frecuente. Cotidianamente se quejaban de que rotaban algunos animales. Una madrugada, imagínense a las 2, 3 de la madrugada, una anciana que vivía sola sale gritando que hay un ladrón en su casa. Toda la comunidad inmediatamente al escuchar los gritos de esta anciana recurren en su ayuda y logran capturar a un sujeto que pretendía salir de su corral con una gallina. En este caso es el caso del ladrón de la comunidad indignada, que le ocurre, detienen al ladrón y le imponen una serie de castigos físicos.
Primero lo desnudan, lo golpean, lo llevan al centro de la plaza, empiezan a azotarlo, algunos lo golpean con algunos objetos contundentes, y cuando se dan cuenta, el sujeto había fallecido. Ellos no pretendían matarlo, producto de estos golpes. Un golpe, supongo, en un lugar afectado del cerebro de la persona. Horas después, se constituye en el lugar policía, fiscal, empieza a interrogar y proceden a hacer algunas detenciones. Y de todos los detenidos, preguntan quién es el presidente de la comunidad. Identifican al presidente de la comunidad y también se lo llevan. Luego, en el proceso de investigación, se determina que el presidente de la comunidad no había participado en los actos violentos. Solamente se limitó a observarlo, pero tampoco evitó el hecho. Observaba que los comuneros golpeaban, azotaban, infligían estos tormentos al sujeto que había sido detenido. En primera instancia, el presidente de la comunidad es frustrado. La imputación del fiscal es que el presidente de la comunidad tenía un deber como presidente de la comunidad y había infringido este deber al no haber hecho nada para evitar el homicidio. En su defensa, este dirigente señala de que no había ocasionado, había participado. Y llega el caso a los respectivos tribunales jurisdiccionales y se aplica la sentencia. Si usted fuera el juez que va a resolver este caso, ¿qué decide con respecto a la conducta de este dirigente comunal? ¿Culpable o inocente? A ver, intervenciones, comentarios. ¿Qué dicen ustedes? ¿Culpable o inocente? A ver, comentarios. Hoy me quiero opinar, te veo con intervenciones de... No, si yo fuera juez... Fueras el juez. Sí. ¿Y por qué? No ha participado. Hizo la siempre no ha participado. El hecho concreto. Bien. A ver, señora. Dos posiciones. Lo que pasa es que ahí también Se calienta el debate. lo que menciona, ¿no? Algo a veces, dado que están caldeados, Y vamos a vernos muchas veces sedes jurisdiccionales cuando se trata de funcionarios públicos en situaciones como estas. El fiscal le va a decir, ¿qué hizo usted para evitar, por ejemplo, que se haga un mal uso de los bienes de la entidad? Usted era el funcionario. Entonces se produce este debate. Pero este debate ya ha sido resuelto a nivel de la Corte Suprema. En primera instancia, prima la posición de Giancarlo. Dice, sí, pues usted era el presidente de la comunidad y tenía un deber y debió haber hecho. Y muchas veces los fiscales piensan así, como funcionario debió haber hecho algo. Entonces, debió haber omitido y ha infringido el deber. Ya es un tema mucho más profundo que como los abogados podemos conversar sobre la teoría de la infracción del deber, que viene por sí, Jacobs, la teoría alemana. Eso es más complejo. La infracción del deber. Pero en segunda instancia, ya la Corte Suprema, en esta historia, resuelve de una manera muy adecuada. Esta posición yo me atiendo. Señala lo siguiente. El dirigente es cierto de una función. Pero las funciones tienen que estar tasadas, tienen que estar previamente establecidas.
Y para ello, el derecho penal tiene que hacer revisión al derecho administrativo para ver cuáles son sus funciones. Fíjense lo importante de conocer nuestras funciones. Cada uno de nosotros, y quienes nos siguen también por las redes, somos parte de esta entidad. Y absolutamente cada uno de nosotros tenemos una función. Esas funciones están establecidas ya sea en nuestros documentos de gestión, en nuestros ROF, en nuestros manuales, en nuestros contratos, que no somos CAS, en nuestras órdenes de servicio, términos de referencia, absoluta. Entonces, de lo que se te va a imputar es el cumplimiento de esas funciones. Entonces, en el caso ladrón de gallinas, se resuelve haciendo una revisión al estatuto de la comunidad, en donde vamos a encontrar las funciones del presidente. Y al hacer una revisión de los estatutos de la comunidad, se determina que no existe, pues, esta función de policía. Yo soy presidente de la comunidad, pero no estoy obligado a impedir la comisión de delito. Para ello tenemos un sistema policial, jurisdiccional, etc. Y de esa manera se resuelve este debate jurídico. Pero que, como les repito, en la práctica jurisdiccional todavía se sigue manteniendo, porque ante un hecho, ante una observación, una desviación, los órganos de control inmediatamente imputan responsabilidades. Pero el punto de partida es que esas responsabilidades tienen que estar contenidas previamente y de manera taxativa. No te puedo atribuir una responsabilidad que no la tienes. Repito, porque aquí hay un principio en la gestión pública. También nos decía el superintendente. El principio de las competencias tasadas o el principio de legalidad. Es como que si cada uno de nosotros actuásemos dentro de un recuadro previamente delimitado. Ese recuadro es el ámbito de nuestras funciones. De manera que ninguno de nosotros puede excederse de este recuadro y hacer algo por muy buena voluntad o intención que tenga. Tenemos que hacer aquello que por ley estamos dados. A diferencia de la actividad privada. En la actividad privada más bien rige el principio de libertad. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda con mayor precisión. Yo sé que los abogados me están entendiendo, pues todos sabemos que no son abogados. Me dirijo a ellos. A ver, si tú fueras gerente de una empresa privada, y viene pues tu jefe de marketing, desarrollo comercial, y le dice, señor gerente, yo tengo una idea, pero brillante, fabulosa, para incrementar nuestras ventas. Entonces, lo primero que tendrías que preguntarle es, ¿hay alguna norma o alguna ley que nos impide? No, he verificado la reglamentación y todo lo demás, y no hay ninguna norma que nos impide aplicar ese producto en general, esa estrategia. Entonces, la respuesta es, podemos hacerlo. Ahora, un ejemplo similar en la gestión pública. Imagínense ustedes, vamos a suponer, gerente general, y viene un funcionario y le dice, tengo la solución para incrementar el cumplimiento de nuestras metas. Entonces la respuesta cuál sería. ¿Hay alguna ley que nos impide? No. ¿Tenemos marco legal? Esa es la clásica pregunta en el Estado. ¿Tenemos marco legal? En otras palabras, ¿tenemos la norma que nos autoriza, que nos habilita? Si la respuesta es sí, perfecto. Esa es la diferencia de la gestión pública de la gestión privada. Y se dan cuenta ustedes, nos ha ocurrido que transitamos de una actividad a la otra, chocamos con eso. Quienes nunca trabajar en el Estado y vienen de la actividad privada, tienen mucho entusiasmo, quieren hacer correr y nos dicen, sí, es burocrático. Y cuando nos vamos, los que venimos de la actividad pública a la actividad privada, empezamos a buscar dónde está la ley, la norma. Avanza, ¿no? Que es privado. Entonces, ese es el gran enfoque que nos distingue, lo público con lo privado. ¿Y por qué? Porque lo público, como ya dijimos al inicio,
estamos administrando los recursos de todos, donde la discrecionalidad tiene que quedar reducida al mínimo. Porque no administramos, más aún en nuestra entidad, nuestro propio patrimonio. Estamos administrando el patrimonio del Estado. Por lo tanto, tenemos que observar rigurosamente todo este marco legal, marco que nos habilita a nuestra función. Y esto también es una tranquilidad para nosotros, porque quienes están en el sector privado, muchos amigos seguramente que les ha pasado a ustedes, nos dicen, pero es en el Estado, es muy complicado, vas a tener problemas legales. Dije, no, al contrario, porque como en el Estado todo está determinado, mis funciones y mis acciones ya están preestablecidas y las normas, tanto internas como las normas nacionales, me dicen hasta dónde puedo actuar. Y si conozco mi marco normativo, no debería tener ningún problema. Porque ustedes saben que en el Estado todo ya está regulado. Y más aún en los sistemas administrativos, con un nivel de precisión tal. Y es más, si tengo dudas sobre esto, ¿qué hago? Recurro al órgano rector. Tengo una consulta y realmente la gestión pública, desde mi punto de vista, es mucho más sencilla que la gestión privada. La gestión privada tienes ese campo de acción muy amplio, muy discrecional. En el sector público, todo está determinado y tus acciones están circunscritas a un campo de acción específico establecido por la norma. Y entramos a ver rápidamente, porque no pretendemos entrar a todo el campo doctrinario, teórico de los delitos, para efectos de tener un conocimiento. Hay un primer delito que está tipificado en el Código Penal, que se denomina abuso de autoridad, a través del cual se sanciona al funcionario público que, abusando de sus atribuciones, comete u ordena un acto arbitrario que cause perjuicio a alguien. Recuerdo que en una entidad, un jefe superior, ya cansado del cumplimiento de funciones de un subalterno, emite el clásico memorándum que antes se utilizaba. Señor Juan Pérez, dado sus reiterados incumplimientos de las tareas encomendadas, se le llama severamente la atención. Atentamente, firme y señor de jefe. De pronto, este trabajador desafectado, porque a nadie le gusta recibir uno de esos, no hizo abogado, también es un derecho del trabajador existirse. Y dice, no, acá hay un claro abuso de autoridad. Es un documento sencillo. Lo que pasa es que el derecho sancionador disciplinario tiene una legislación. Todos ellos. Que si bien es cierto, un documento de esa naturaleza, por el cual se le llama la atención, no le genera pues un respeto, ni siquiera dice convoque su país personal, absolutamente. Pero este servidor podría considerarse afectado por ese acto de su superior. Y como la norma dice que cause perjuicio a alguien, nótese que no dice en grave perjuicio. Cuando dice perjuicio, nos genera todo un margen. Lo mismo ocurre con los administrados, y por eso que muchos administrados también denuncian por abuso de autoridad, porque podrían interpretar que el accionar del funcionario genera presupuesto. Bueno, volviendo a este tema para que no quede en el aire, esto no quiere decir, obviamente, la conducta de incumplimiento reiterado de la pena impuesta. Lo que quiere hacer un funcionario o jefe debidamente informado, capacitado, es más bien remitirle, lo que solemos hacer, es el mismo memo, pero indicándole si él va a informar las razones por las cuales usted incumplió tal. Y de la respuesta podríamos remitir a la Secretaría Técnica, a los recursos humanos, para la respuesta. Entonces, el perjuicio de los funcionarios públicos, este delito pues, es muy general. Este hecho que el perjuicio no sea magnificado,
desde mi punto de vista, y de hecho en otros ordenamientos jurídicos, en otros países, este delito quedó prescrito y esto queda en el plano administrativo. No se configura delito, sino una infracción administrativa. Y les decía que desde mi particular punto de vista, más bien aquí debería magnificarse el perjuicio, ¿no? El grave perjuicio. Es algo así como en el delito de resistencia a la autoridad. Ustedes recuerdan este caso Buscaglia, de la señora que en el aeropuerto agrede a un policía y se ve pues en las imágenes que se le cae el casco, ¿no? Claro, hay una afectación, pero no es una grave afectación. Bueno, la señora estuvo presa, estuvo detenida y salió a través de un indulto. Entonces, ese es el error que comete nuestro legislador cuando no magnifica la infracción o el perjuicio y coloca en un mismo, como se dice en un mismo saco, conductas de diferente naturaleza. Porque muy diferente, si hablamos del caso del delito de resistencia a la autoridad, pues este caso que vimos en la parada donde la policía pues y se ve muchas imágenes y los últimos meses hemos visto imágenes donde el policía pues incluso lo han quemado vivo. Entonces fíjense ese margen de diferencia, ¿no? Entre una bofetada, pero bueno, la norma está ahí. Y además me voy a referir muy rápidamente porque tiene que ver con nosotros, que dentro del delito de abuso de autoridad también se ha tipificado el otorgamiento ilegítimo de derechos sobre los derechos. Esto, mañana tenemos una reunión, hablamos de esto, donde podrían incurrir algunos funcionarios, sobre todo de gobiernos locales, que generan derechos de posesión, particularmente, sobre bienes de dominio público, que es lo que nos interesa, sin cumplir los requisitos establecidos. Ahora, hay otro delito, que es la omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales. Les decía que cada uno de nosotros estamos en la entidad pública porque tenemos que cumplir una función. Tenemos una obligación con el Estado. El incumplimiento, la omisión, el rehusamiento, el cumplimiento de nuestras funciones, además de constituir una infracción administrativa, podría configurar un delito. Y aquí encontramos tres verbos: omite, rehúsa o retarda. Omisión de funciones, simplemente el funcionario no da permiso. Rehúsa, es mucho más grave. Ya hubo un requerimiento. Ya un mediano superior, la autoridad, por escrito, que señala, señor, si lo hace realizar esto, que es parte de sus funciones. No las hace. O las retarda en el tiempo. Pero para tranquilidad nuestra hay un elemento. El funcionario público que ilegalmente. O sea, ¿qué pasa si yo tengo una función, pero no tengo presupuesto? Es un problema estructural en el Estado. Entonces, ya no configura la ilegalidad. Pero tengo que evidenciar el presupuesto, las condiciones, los medios. Bueno, y esto que no tiene que ver con la exposición específicamente, pero sí con la gestión pública, yo suelo recomendar que cuando nosotros asumimos una función, recibimos una disposición, orden superior, lo primero que tenemos que verificar es el cumplimiento de las condiciones de ejecución. Es decir, usted tiene las condiciones, no las tengo. Entonces tiene que advertir, tiene que comunicar y gestionar. Lo que no puede pasar es que asumo el cargo, la función y al fin de año digo, no hice nada porque no tenía el presupuesto. Entonces ya saben ustedes que la auditoría, el control gubernamental nos va a decir, ¿qué hizo? No hice nada como no tengo presupuesto. Bueno, entonces ahí sí podríamos estar hablando inclusive del tema penal, porque esa omisión, ese rehusamiento, esa omisión en este caso es producido por una actitud negligente del funcionario público, y el funcionario tiene la obligación de tener una actitud diligente. Tenemos que ser diligentes, es decir, si requiere determinadas condiciones para el cumplimiento de sus funciones, pues tiene que hacerlo.
gerenciar, tiene que reprogramar sus metas, tiene que advertir que no tiene el presupuesto y todo lo demás. Y claro que al final la respuesta va a llegar al mes que nos va a decir que ese es el presupuesto, que trabaja como que quiera. Pero bueno, ya ese es otro tema. Vamos con el siguiente tipo penal, que es el abandono de cargo. Fíjense ustedes. Ese sí ahí funciona. Bueno, esta semana nos reunimos con el superintendente y unos jóvenes que se incorporaron por primera vez. Y entra a la gestión pública, pues ingresa a un servicio muy diferente a una actividad privada. Y el abandono de cargo, yo tampoco lo sabía de muy joven. Yo imaginaba que el abandono de cargo era una infracción administrativa. Yo me imaginaba que alguien podía irse a la cárcel, tipo penal, por abandonar el cargo. Después entendí que sí. Y tiene una lógica, y tiene una razón de ser. Imagínense cualquiera de nosotros, como mi caso, el día de mañana recibo una propuesta laboral muy atractiva y digo, ¿saben qué, señores? El SBN, porque el mejor trabajo, mejor. Sigue pagando. Pero que le vamos a abrir proceso, hagan el proceso que ustedes. Obviamente va a afectar el servicio público, va a afectar las funciones efectivas. Y esto no solamente, queridos amigos, acarrea una responsabilidad de carácter administrativo, sino de la ley. Les cuento muy rápidamente una situación real de pasó. Para no entrar en detalles en el caso. De cierta oportunidad, tuvimos que tomar esas decisiones que son bien complicadas, pero que tienes que hacerlas porque es parte de tu función. Y son complicadas porque resulta que podría generar una serie de riesgos. Y cuando hablo con los funcionarios a mi cargo, y les digo, bueno, tenemos este problema, así sí. Entonces, los funcionarios que me acompañaban en esa gestión se miraban entre ellos y me dijeron, no, vamos a perder. Cosa que es ilegal, tratando de ser funcionario, no puede sindicalizarse, ni mucho menos. Pero bueno, se reunieron todos ellos. Al cabo del instante retornaron y me dijeron, yo era secretario general del ministerio, me dijeron, no, estamos dispuestos a asumir ese riesgo y vamos a presentar nuestra gente. La decisión era de tal naturaleza, porque por cautelar los intereses del Estado teníamos que la legalidad y todo. Hay situaciones donde decisiones muy legales, muy técnicas, tienen pues un efecto a veces mediático, quienes no están preparados para la gestión pública, se corren. Y me dijeron, aquí están nuestras renuncias. Entonces recordé este caso. Entonces, a ver, es cierto que cualquier servidor o funcionario puede renunciar, pero hay un plazo para que la entidad acepte la renuncia. Es que no puede usted dejar abandonado pues el cargo, porque perjudica el servicio. Y en tanto dura transcurre ese periodo para aceptar la renuncia, usted sigue en el ejercicio de sus funciones. Lo más importante, usted tiene que resolver. Entonces, yo no le voy a decir en qué sentido, en este sentido o el otro, pero usted como funcionario, en cumplimiento de sus funciones, está en la obligación de resolver este problema. O sea que la solución no está en renunciar. Ya está bien, le voy a aceptar su renuncia. Pero antes de aceptarle su renuncia, usted tiene que resolver. Porque de lo contrario, está incurriendo en el delito anterior. Omisión, rehusamiento, retardo de sus funciones. Y si me deja, como se dice en términos comunes, el escritorio tirado y el día de mañana ya no viene, yo mismo le digo, te voy a denunciar por abandono. Porque está usted en el servicio. Entonces, esas son las particularidades de la gestión pública y que tiene un fundamento, tiene una razón de ser. Porque nuestra comodidad laboral lo que va a hacer es afectar la función pública. Entonces, quienes entramos a la gestión pública tenemos que estar preparados para eso.
y tomar decisiones para cautelar los bienes, los recursos, el correcto funcionamiento de la entidad o del Estado. Entonces, tiene razón de ser este delito de abandono de cargo. Entonces, no podemos, el día que se nos ocurra, o cuando vemos que, como se dice, las papas queman, cuando vemos que hay decisiones así medias complicadas, abandono el cargo. O sea, qué bonito, ¿no? Cuando la situación está muy bien, perfecto, funcionario, pero cuando no, dejo mi cargo, no. Eso en nuestro ordenamiento no está permitido. Usted es funcionario hasta el último instante, hasta el momento donde legalmente haya cesado. Entre tanto, asume responsabilidad. Desde el primer día. No, porque tampoco no hay la excusa de no, el primer día recién estaba con esto. Asume responsabilidad desde el primer día. Y hasta el último instante. Y bueno, ese tema ya lo conocen. Las entidades públicas en el Estado, y ahora más que antes, todas las posiciones, los cargos requieren el cumplimiento de los requisitos. Y estos están establecidos en los documentos, el certificado de cargos, el MPD, etcétera, etcétera. Entonces, toda designación, nombramiento a persona en quien no concurren los requisitos legales constituye infracción de carácter penal. Y es pasible de sanción penal tanto quien realiza la designación como en quien recae. Porque hay un principio aquí de publicidad de la norma. Es decir, todo funcionario se asume que tiene pleno conocimiento de los requisitos de cargo. Yo no podría postular a una plaza de chofer de conductor si no tengo mi licencia de conducir. Es obvio. Y no podría entrar a la plaza y decir que la voy a tramitar mi licencia. Se asume. Y tampoco se aplica aquí el principio de desconocimiento. Yo no sabía. Sobre eso hay senda jurisprudencia que establece que en la función pública se asume que el funcionario o servidor público conoce no solamente los requisitos legales, requisitos técnicos, inclusive morales. Si yo estoy inhabilitado para ejercer una función pública, obviamente no puedo tirar ni salir de una designación. Entonces, aquí hablamos de la idoneidad. Inclusive, si ya nos remitimos al Código de Ética de la Función Pública, la aceptación de un cargo implica el conocimiento y la idoneidad técnica. Porque eso también puede generarnos por responsabilidad no solamente penal, civil. Así que no entramos sobre todo a la función pública como funcionarios para aprender, porque estamos evidenciando cosas técnicas. Algunos ejemplos, a ver. Imagínense, usted contrata abogado para la entidad, el abogado se va a la procuraduría, pero resulta que recién es egresado hace un mes que obtuvo su película en el colegio respectivo y se hace cargo de la defensa de un caso importante del Estado. Entonces hay una corriente de la inutilidad. Experiencia. También a nivel del código de ética puede generar una gran infracción. Y el típico caso de la responsabilidad civil. No será penal, incluso podríamos analizar, pero sí hay una responsabilidad civil. O sea, su negligencia, su impericia, porque podemos incurrir en esta responsabilidad civil por dolo, culpa, negligencia o impericia. Impericia es falta de expertise confesional. Yo soy ingeniero, elaboro un proyecto, un perfil y resulta que me lo rechazan por errores muy básicos. Pero hice perder tiempo a la institución y generé un daño a la institución. Entonces, todo eso tiene que ver con la idoneidad para el ejercicio del cargo. Pero este delito específicamente, que ahora recientemente ha sido modificado, sanciona al funcionario que realiza el nombramiento como a quien recae. La conclusión. A ver,
retornemos a la anterior. Vemos si alguno de ustedes me ayuda a definir este concepto, conclusión. A ver, de preferencia quienes no son abogados. Tú me dices que es conclusión. A ver, les doy, como decían nuestros maestros, una ayudadita. El día de hoy, en la mañana, se ha realizado una intervención a un despacho congresal por el delito de conclusión. ¿Qué será conclusión? A ver, ¿alguien? Conclusión. Voy a ponerles un ejemplo. Muy polémico, dicho sea de paso. Polémico, de repente después de eso ustedes termine siendo muy impopular. Pero es un ejemplo para ejemplos académicos. Tómenlo desde esa perspectiva. Estrictamente para fines académicos. Resulta que es cumpleaños del jefe de la. O sea, que se aproxima el día de cumpleaños. Y, bueno, los trabajadores dicen, se aproxima el cumpleaños del jefe. ¿Qué hacemos? Hacemos algo, porque ese jefe no vamos a dejar pasar por alto ese día. Entonces, en alguna entidad, como la SDN, deciden celebrar. Para empezar, lo hacemos fuera de horario de trabajo. Y lo hacemos en un lugar distinto a nuestras instalaciones. Tampoco afectamos. Es más, lo hacemos el sábado, el almuerzo, sábado, para no tener ningún problema. Y resulta que la secretaria pasa una lista de escritorio. Te apuntas para el cumpleaños del jefe. Vamos a hacer un almuerzo y vamos a dar los regalitos que nuestro jefe, nosotros queremos en nuestro corazón con nuestro jefe. Entonces pasa la secretaria con una lista y dice: la cuota es 100 soles. Pero es libre, voluntario. Si no puedes, no te puedes. Pasamos, ¿no? Y empieza en primer lugar por los bloqueadores, cuya renovación está puesta bien. Y está próximo todavía al cumplimiento, ¿no? Y es más, días antes de la conformidad de tu servicio, pasamos. Queremos ver algún cariño, pues con el jefe, ¿no? Porque es cumpleaños. Y bloqueadores. O sea, por el jefe, ¿no? Y hacen soporte. Soles. Pero hay uno que no va. No sé si porque le cae mal el jefe, no tenía, etcétera, pero no va. Y no da el aporte. No da el aporte. Estos son casos que parecen traídos de un programa cómico, pero son reales. Entonces, resulta que llega el fin de mes, llega la renovación, y ese locador que no fue a la fiesta y no dio el aporte, resulta que ya no tiene otra organización. Pues es injusto. Que si yo trabajo y todo. Como yo no di la cuota para el cumpleaños del jefe, resulta que ya no tengo organizaciones. Y de pronto este locador envió correo a un medio de comunicación, o peor aún, se va a la fiscalía. La fiscalía analizó. No, delito de confusión. Confusión. Claro que en un tema mucho más exagerado, ya totalmente negativo, ¿no? Que desprestigia la función pública. Es el caso que hemos visto de semana, varios fines de semana atrás, ¿no? El pesquista que le dice ya de tu sueldo, aparte de eso es confusión. Que no es cohecho, como vamos a ver a continuación. La confusión es el hecho que el funcionario, fíjense lo que dice el código, o servidor público, secretario, que abusando de su cargo, obliga o induce. Oye, pero es voluntario. Dice induce a una persona a dar o prometer. No tengo ahora, no te preocupes, lo hacen en la fiesta. O cuando te paguen, ahí lo das. Prometer, dice la norma. Indebidamente. Cuando una conducta es indebida, nuevamente, cuando no tiene marco legal. En el Estado todo tiene que tener marco legal. No tiene marco legal, usted no puede pedir. Oye, pero es voluntario, pero la norma dice, lo induce.
Y el funcionario público dice, abusando de su cargo, pero si lo hemos hecho afuera. Sí, pero ¿quién pidió la colecta? El secretario. Es parte de la función pública. Fíjense lo complicado que resulta este delito por inclusión, ¿no? Y les decía que el día de hoy se produjo esta diligencia fiscal porque la denuncia de un trabajador, de una congresista, resulta que el no dice que tiene que ser como contraprestación de una función, absolutamente. Simplemente el tipo penal está descrito de esa manera. El funcionario o servidor público que abusando de su cargo obliga o induce a una persona a dar o prometer indebidamente para sí o para otro. En el caso de la congresista, creo que le depositaba acá. Perfectamente. Delito de concusión está tipificado. El ejemplo que les puse es un tema estrictamente académico. Vamos con el siguiente. Cobro indebido. Hace muchos años, les comento, yo era jefe de una oficina de civiles. Entonces, el jefe y los colaboradores, los subalternos, entregaban las típicas partidas de nacimiento. Nacimiento con las partidas de los civiles. En esa época todo estaba en las posibilidades. Y un día viene una de las trabajadoras muy contenta y dice, estoy comprometido con la institución, con esta municipalidad. ¿Por qué? Que mire, yo siempre estoy buscando de que el cliente, el secretario, pues por los servicios, para levantarnos los ingresos. ¿Por qué? Lo que pasa es que normalmente una partida debe ser un folio, no son partidas. Pero en algunos casos, cuando hay anotaciones judiciales, se van generando otros folios. El TUPA establecía un monto, por decirle 5 soles. Eso es lo que establecía. No decía por folio. Obvio la partida, 5 soles. Entonces, pero esta señora, pensando en incrementar los ingresos de su entidad, decía, no, mira, si tu partida tiene varias hojas, tiene que pagar 5 soles. Y decía, no, si no, no te enviaba acá, pero las cosas no las saben. Cuando me explica eso, le digo, que se está metiendo en un grave problema. ¿Por qué? Dice, no, ¿qué me pasa? Al contrario, yo estoy en favor de la institución, debería más bien como sea. Pero, ¿qué dice la norma? ¿Qué dice el Código Penal? El funcionario o servidor público, abusando de su cargo, exige o hace pagar o entregar contribuciones en condimentos no debidos o en cantidad que excede a la tarifa legal. Si no está regulado, no se puede. No estamos hablando de lo hecho. O sea, aquí el dinero se queda en la entidad, se queda en las arcas de la justicia. Pero, por no estar regulado, por ser un monto que excede lo establecido en los documentos, particularmente, estamos frente a un tema. Siguiente. Y hablamos ahora sí de la colusión. Por eso sí hemos escuchado los últimos años. La colusión es ese acuerdo clandestino, secreto, subterráneo, entre un funcionario público y básicamente un poder, poniéndose de acuerdo, condiciones contractuales. Esa colusión admite dos modalidades: colusión simple y la colusión agravada. ¿Cuál es la diferencia? El resultado. En la colusión simple no llega a materializarse el perjuicio contra el Estado. ¿Por qué? Porque, si se dan cuenta, la parte de resaltar en negrita dice que es para defraudar al Estado. Es decir, la defraudación no se es para. No, también es un campo bastante amplio, ¿no? Dice para defraudar. Oye, ¿dónde está el perjuicio? No, para el futuro. Ya se pusieron de acuerdo. Se puso de acuerdo el funcionario con un proveedor para establecer determinadas condiciones del proceso. Pero todavía no se produjo la licitación, no, pero es para defraudar. En tanto que la colusión agravada, el perjuicio ya se produjo. Es defraudable.
defraudar patrimonial, se cuantificó. Ya que patrimonialmente, en el caso de la corrupción agravada, fíjense que la corrupción simple no exige que la defraudación sea patrimonial. Eso también en su momento fue cuestionado. Podría decir que la defraudación, hay daños, y aquí tenemos a Marco, que vemos los temas de comunicaciones, y nos va a explicar en algún momento, en otro evento, lo importante que es la reputación de una entidad. Entonces, podría haber una grave defraudación a los intereses reputacionales de nuestra entidad, el daño a la imagen de la institución. Entonces, también ese elemento ayuda a configurar el delito de corrupción. Entonces, mucho cuidado, yo suelo recomendar, sobre todo a las áreas que tienen que ver, incluso a las áreas usuarias, ser muy cuidadosos. Reuniones que tengan que ver con proveedores, siempre necesitamos el impacto de la transparencia, las áreas involucradas. Suelo recomendar que nunca se tenga una reunión individual, normalmente de varias personas. Eso no quiere decir que la entidad pues, en algún momento vaya a tener que reunirse con los proveedores. Claro que sí, como parte de la contractual, parte de las actividades, pero lo tenemos que hacer siempre en el marco de la transparencia. Todo acuerdo, secreto, subterráneo, con la finalidad de defraudar los intereses del Estado entre un proveedor y funcionario constituye delito de corrupción. Vamos rápidamente al otro tipo penal, es el patrocinio ilegal. Bueno, antes, ¿no? Ahora ya los funcionarios públicos cada vez estamos viviendo mayor conciencia del rol que desempeñamos, ¿no? Y este rol tiene que estar dentro del marco de la neutralidad, ¿no? En algún tiempo había estos funcionarios en algunas entidades que más bien se dedicaban a preguntar en cada área cómo va determinado expediente, ¿no? Preguntándose, interesándose por casos particulares, inclusive, hace años, las entidades había tramitadores en la parte externa del edificio, de las instalaciones, y tenían algún contacto en el interior. Eso es el delito de patrocinio ilegal. Entonces, cuando alguno de nosotros se interesa en un expediente en particular, en este caso, ¿es funcionario? ¿Es abogado? Eso no puede abocarse a un procedimiento, un expediente que no le corresponda de acuerdo a sus funciones. El patrocinio ilegal tiene que ver con la necesidad de superintendente, es la negociación incompatible. Y por un tema de tiempo, estamos abordando solamente los tipos penales más genéricos. La negociación incompatible es el abocamiento indebido del proceso. ¿Y por qué indebido? Porque no forma parte de tus funciones. Claro, el jefe de supervisor de abastecimiento, de química, como parte de sus funciones, obviamente tiene que tocarse específicos. Pero si no forma parte de mis funciones y voy y le pregunto a mi compañero, ¿cómo va este expediente? Quiero ver, estás abocando a un procedimiento, un expediente, un contrato que no forma parte de tus funciones. Por lo tanto, constituye un abocamiento indebido. El abocamiento debido es nuevamente el que tiene marco legal. El que estás autorizado por norma, porque es parte de tus funciones, lo que tienes que hacer. Eso es moral. Pero si no lo es, y buscas a tu compañera o a tu compañero para involucrarte en un expediente, revisarlo y patrocinar, es patrocinar, es comprender, impulsar una causa, un procedimiento en trámite. Entonces, esto constituye el delito de patrocinio ilegal. Y muchas veces también algunos funcionarios externos podrían incurrir en este ilícito, ¿no? De pronto, por ejemplo, solamente para ejemplos didácticos, que se entienda, ¿no? Aquí es un alcalde abocándose a un caso particular, y me parece que está muy bien. Y como alcalde entra en ejercicio de sus funciones, preocupándose por el interés común de su municipalidad, etc. Usted no puede venir trayendo una causa particular
vincular un empresario. Y para ello, ya nuestra normativa ha establecido con claridad lo que significa la gestión de intereses. La gestión de intereses no es que esté prohibido. Obviamente, vamos a tener empresarios, ciudadanos, administrados, que recurran a nuestras oficinas para promover un caso. Pero no puede ser pues un funcionario público, porque el Código Penal establece que esa calidad de funcionario o servidor público no puede patrocinar intereses. Porque esto es totalmente claro y entiendo. Especulado. Esto es muy sencillo. La cosa pública, humanos llamaban res pública, los bienes del Estado, precisamente todos. Y es para el uso, está destinado para el uso exclusivo de la función pública. Entonces, no se le puede dar un uso ni un destino diferente. Entonces, el peculado viene a ser esta acción por el cual el funcionario o servidor público se apropia o utiliza. Hasta ahí lo tenemos claro. Peculado, no, todos creo que nos queda muy claro que si alguien se lleva pues este equipo y ingresa su patrimonio personal, es decir, sustrae, comete el delito de peculado. Ese es el peculado doloso. Hasta ahí estamos todos claros. Pero el peculado culposo es aquella acción a través del cual el funcionario, por su acción negligente, permite que otro cometa el delito. Imagínense, estamos en un taller, en un programa de capacitación, necesitamos el uso de equipos computadoras, pero resulta que el responsable de los equipos, finalizado el evento, se lo dejó. Y resulta que otro servidor se llevó los equipos. Entonces, obviamente, quien dejó los equipos expuestos nos va a decir, sí, pero yo no me lo creo. Pero lo dejaste expuesto. No tomaste, de hecho se llama el deber de cuidado sobre los bienes del Estado. O el típico caso de una entidad pública que no tiene un sistema de registro, bitácora y control de los vehículos. Y permite que el conductor, pues el fin de semana, el sábado, se vaya a la playa con su familia en un vehículo de la institución. Entonces, el encargado del control de servicios generales podría decir, no, sí, pero yo no utilicé el vehículo, pero permitiste, porque no tenías controles, no tenías una seguridad para las llaves de los vehículos, no había una bitácora, no había una disposición que el vigilante únicamente autoriza salir los vehículos con las respectivas papeletas, etcétera, etcétera. Entonces, a eso se refiere el delito de peculado culposo, el que por culpa, por negligencia, por falta del deber de cuidado, genera que otra persona realice la sustracción de los caudales. El peculado del uso tiene que ver con el uso. O sea, no me lo llevo, pero realizo un uso inadecuado. El gran problema jurídico se presenta dado que en la materialización de los delitos contra la administración pública no existe una cuantía. Les pongo un ejemplo para que se entienda. En el delito de hurto, sabemos que es el hurto, ¿no? Es la sustracción sin violencia de un bien. Cuando estás en el metropolitano y de pronto sientes que alguien te sacó el celular. Hurto, no es robo, es hurto. En el hurto, si lo detienen a esa persona, lo llevan a la dependencia policial y ¿qué es lo primero que le preguntan? ¿Cuánto cuesta? Aquí. No, me dijo era chanchito. No cuesta mucho. En el acto, luego de pagar lo respectivo, el sujeto vuelve a ser. ¿Por qué? Porque no estamos frente a un delito. Estamos frente a una falta de la cuantía. Sí, la norma establece, es un pacto, la norma en materia penal que nos establece cuándo estamos frente a un delito y cuándo frente a una falta. En los delitos contra la administración pública, está cuantía. De modo que, en un plano teórico,
Este es el oficial de la institución. Sus valores mínimos. Pero podría, en un plano teórico, configurar un delito. ¿Por qué? Porque no se establece un monto. No dice a partir de tal monto. Importante. El peculado de luz. Entonces voy a ponerles también otro ejemplo, que dicho sea de paso no es de mi creación, es un evento con la División contra la Corrupción de la Policía Nacional, la DIRCOCOR, uno de los oficiales locales. Entonces decía, a ver, imagínense, estamos frente a un servidor que desarrolla cursos de capacitación, estudia la maestría, es normal y es algo que hay que promover. Sin embargo, le toca presentar al final de la jornada su trabajo en la universidad. Y cuando está imprimiendo en su casa, se da cuenta que se le acabó la tinta. Dice, pero mañana en el trabajo aprovecho la hora del refrigerio y imprimo. Y es más, voy a llevar mis hojas de papel. ¿Cómo afectar a la institución? Y se lleva sus papeles. Lleva el trabajo en el USB, aprovecha la hora del refrigerio, coloca el USB, le manda impresión en sus hojas de papel. Tiene su trabajo y lo lleva. Entonces, este policía nos decía que si ese hecho llega como denuncia su dependencia, tiene que investigar y está frente al delito de peculado de denuncia. ¿Por qué? Porque este servidor ha utilizado la impresora, la computadora. Sí. Yo sé que muchos de ustedes dicen, exagerando, y no, por eso va a salir un proceso penal. Pero norma, no nos dice cuantía, ¿no? Realmente, como en el caso del abuso de autoridad, no dice grave perjuicio, no dice por un monto considerable, no, pero dice que hace uso de las herramientas, equipos. ¿Sí? Lo que pasa en estos casos, y alguna vez en un evento de la Escuela Nacional de Control, le preguntaba a uno de los auditores, por ejemplo, como en el caso del cumpleaños, les decía igual. Decía, pero eso ocurre en todas las instituciones, ocurre en todo el país. No tengo que decirme que eso es una inversión. O sea, usted exponiendo para otro país, para otra realidad. No creo que alguien muy lo procese una situación de esa naturaleza. Y este funcionario de la Contraloría, de la Escuela Nacional de Control, nos responde y me dice, sí, es posible que eso lo hagan en todo el país. Y me respondió con este frase, Dios perdona el pecado. Si por alguna razón llega a la Contraloría, la denuncia, un hecho, trasciende los medios de comunicación, tenga la seguridad que sí vamos a denunciar, sí vamos a intervenir. Lo decimos en el. Entonces, mucho cuidado, ¿no? Sobre todo porque con actividades públicas, y eso lo saben ustedes, siempre estamos sujetos al escrutinio de la sociedad. Nos observa todo lo que hacemos, los medios de comunicación, los administrados, de todas las acciones que se realizan, estamos sujetos al escrutinio de la sociedad. Recuerdo creo que fue en Sucamec, ya hace bastantes años que la costumbre de celebrar cumpleaños. Entonces, el día de la celebración del cumpleaños, algo así como al final del mes, en todos los cumpleaños, pero a alguien se le ocurrió ingresar, fuera de horario, se le ocurrió ingresar unas botellas de licor que habían comprado, obviamente, por dinero. Y alguien, como todos tenemos este aparatito que puede filmar y está de buena fe, ¿no? Aquí celebrando mi cumpleaños. Imagínense, porque ¿qué ha pasado? De buena fe, celebrando con mis amigos del trabajo, ¿no? Y de pronto uno se da cuenta este logo de la institución. Ya, no solamente el escándalo mediático, al día siguiente está el órgano de control, está la fiscalía, expulsaron a esos funcionarios de la función pública y todo el impacto que ellos decían. Lo mismo recuerdo en un hospital de Callao, el Día de la Madre, contratados, porque alguien contrataba unos escritos.
Sí recuerdan esa noticia. Igual alguna de las señoras, ¿no? De buena fe, creyendo de que es algo divertido y lo coloca en una de sus redes. Llega un medio de comunicación y lo mismo, destituir el director del hospital, proceso a todos los funcionarios y todo lo demás. ¿Recuerdan el caso del Prona? Bueno, años después yo entré a esa institución y digo que realmente había ocurrido. En primer lugar, de que no eran recursos de la entidad, eran dineros de campaña, es de los trabajadores. Segundo, que tampoco eran los locales de la institución. Era un día fuera de trabajo, fuera de horario. Y tercero, que lo más importante, no se trataba de bebés, como lo pusieron los medios de comunicación, sino que son esos restaurantes donde ustedes van y hay una orquesta, y la orquesta tiene unas bailarinas. Y en el curso de la actividad se les ocurrió pues a las bailarinas ahí, y algún señor, algún caballero se toma la foto, una foto, pero el escándalo, ¿no? Las vedettes de todo. Y tampoco estaban los funcionarios, no estaba el director ejecutivo de esa entidad. Pero el escándalo mediático fue tan que hasta ahora, muchos años ya esa entidad ya está extinguida, pero es que, entonces eso tiene que ver también con nuestro control reputacional. No solamente por el tema del delito, y ahí viene lo que decía este auditor de la Contraloría, Dios perdone el pecado, pero no el Estado. Entonces ya queda en buen criterio del funcionario, del servidor público, adecuar nuestra conducta con probidad, rectitud y decoro, como dicen. Rápidamente el tema de cohecho, que vamos terminando. A ver, nos queda claro que el funcionario público que infringe sus funciones como consecuencia de una contraprestación comete el delito. Vamos a poner un ejemplo. Este es un funcionario que va a hacer una fiscalización en una propiedad privada, en una empresa, y el empresario le dice que para que no le imponga la sanción, le entrega una toma de delito. Es clarísimo que es corrupción o hecho para el funcionario. Les pregunto, ¿el empresario, el que entrega el dinero, tendrá alguna responsabilidad penal? Entonces, estamos hablando del cohecho pasivo, el que recibe, y activo, el que entrega. Vamos a profundizar un poco más. Pero en este caso, no le entrega el dinero. Le dice, no te preocupes, debes, vienes por aquí, te vamos a atender como te crees. Te ofrece algunas cosas. Usted no lo elige. Estamos hablando ahí de corrupción de cohecho. Tenemos un abogado. Claro. ¿Qué dice? No hay dinero, no le entregue el dinero. Le dice, no te preocupes. Y te vienes y nos vamos a comer. Y si no le cumple, llega a fin de mes, va y dice, no, ya se olvidó. ¿Sí o no? ¿Tentativa será? No es tentativa. Es del tipo consumado. La corrupción, el cohecho, no se requiere la transferencia, la entrega, la sola promesa. Y al revés, desde el punto de vista del funcionario, del sujeto pasivo del delito, inducir, desviar, aun cuando el particular se resiste. Podría ser que el funcionario le diga, oye, te hago este favor, pero tienes que saber corresponder. Ese solo hecho, aun cuando el particular se resista, ya se materializa el delito. Estamos hablando de cohecho pasivo. Obviamente, si el particular o el sujeto activo del delito realiza la entrega, también se. Oye, está clarísimo. Vamos a poner otro ejemplo, para seguir complejizando el tema. Imagínense que el funcionario no infringe sus funciones. Realiza su inspección respectiva, pero en agradecimiento a que todo salió bien, el empresario le ofrece. Ahí está, muy bien. A ver, ¿qué opinan? Le ofrece una gaseosa. Verano, se calculó, y ahora que el verano le ofrece una gaseosa heladita. Con la calor que hace, le dice muchas gracias, todo bien, no lo tome a mal, pero sí le hace una gaseosa. ¿Qué opinan ustedes?
no debería ser, no será delito, pero no infringió ninguna de sus obligaciones. Ya, por el contenido patrimonial que está recibiendo algo, y por su función, porque no está infringiendo sus funciones. No es que como en el primer caso le debía imponerte una sanción y no te lo impongo. Para eso te pido. En este caso no, todo está en orden. No acta, todo lo demás, pero recibo una ascensión. Así es. Efectivamente, el funcionario, como dice Paul, no puede realizar ninguna solicitud, promesa, inducir cualquier beneficio ilegal. ¿Y qué es lo ilegal? Todo aquello que no está en la ley. ¿Y qué es lo que está en la ley? Nuestra remuneración. Eso es lo que. Aun cuando no quebrante sus funciones. Entonces ahí, los abogados, ya estamos hablando del cohecho propio y el cohecho impropio. El cohecho propio es el que se realiza como consecuencia de la infracción de nuestras funciones. Cohecho propio. Y el impropio es como consecuencia de nuestras funciones. Como dice Paul, el funcionario no tiene por qué recibir ninguna contraprestación que no sea su remuneración de acuerdo a ley. Entonces, todo aquello que salga del marco legal constituye ya un delito. ¿Y qué pasa si en lugar de dinero le ofrece algo? Real también. Ni siquiera debería llamarse permiso. Que atiende una dama y le dice, bueno, pero salgamos, comimos en la noche y por ahí. Entonces le induce algo que ya no se imagina de qué se trata. Un favor de naturaleza sexual. Nada de dinero, no estamos hablando de dinero ni de contenido patrimonial. Nada de dinero. Paul dice que es una contraprestación de carácter afectivo. No afectivo. No. Bien, ¿qué dicen ustedes? ¿Estaremos frente al cohecho? Totalmente. Totalmente. Porque la norma es genérica. Cualquier, mira lo que dice, ventaja o beneficio. Cualquier ventaja o beneficio. Presente o futuro. Como consecuencia de haber incumplido tus funciones o pese a haber cumplido tus funciones. O sea, lo que pasa es que la función pública debe estar revestida de ese principio de neutralidad. Les comento un tema, estuve en una oportunidad capacitando a unos supervisores de entidad de fiscalización pesquera. Y con los fiscalizadores hacíamos este mismo ejercicio, conversábamos. Terminó la capacitación, luego de unos meses participé en una actividad con los administrados, una capacitación sobre todo. No. Y en el curso de la intervención de los administrados, o sea, los empresarios, como le uso la palabra, me dicen, de pronto, de un momento al otro, no sé qué es lo que ha pasado con los supervisores, porque se resisten a todo. A tal extremo, me contaban lo siguiente, ¿no? Estas plantas pesqueras, muchas de ellas están en zonas más complicadas, y algunas de ellas están en zonas medias oscuras. Y la labor de inspección requiere muchas horas, entonces demora, y el supervisor termina, pues, el inspector en horas de la noche, y salir a tomar un vehículo de saco riesgoso. Entonces el empresario le dice, bueno, vamos, te saco en el vehículo de la institución. Y como había escuchado la capacitación, dijo, no, es el cohecho, está prohibido, no puedo recibir un beneficio, es un beneficio, sí es un beneficio, y sale caminando. Entonces el empresario dice, pero siempre lo van a aceptar. Entonces, es real lo que les estoy comentando. El empresario dice, yo tengo que salir en mi camioneta, prender las luces y ir detrás del señor acompañándolo hasta que llegue al punto seguro. Claro, ¿hace lo correcto este funcionario, este supervisor? Sí, pues claro que es un problema desde la entidad que no asigna los vehículos, no tiene la capacidad suficiente para tener los vehículos, etcétera, etcétera. Pero ya es otro problema. A lo que me refiero
es que el contenido de este tipo de delitos es tan abierto, tan genérico, que nuevamente no nos coloca límites. Entonces, cuando su compañero nos decía una botella de gaseosa, no hay valor ínfimo, cualquiera de nosotros diría que va a constituir un delito una gaseosa, pero al no haber una distinción en la norma, lo mejor o más recomendable es rechazar ese tipo de delitos. Muy bien, compañeros de trabajo, el tiempo avanza y estos temas son interesantes. Tendremos otra oportunidad de continuar. Realmente nos queda el tema de tráfico de influencias, que creo que a todos nos queda clarísimo. Tráfico de influencias, no es necesario que las influencias sean reales, como que si yo diga, conozco a la ministra. Y de repente la ministra ni me conoce, ni mucho menos yo la conozco, ¿no? Pero le digo, yo te ayudo en tu trámite. Aún cuando estemos hablando de influencias simuladas, el típico vendedor de humo, ¿no? Conozco a la presidenta, conoce a todo el mundo, pero ese tipo de actitudes constituyen delitos cuando se trata de influir, interceder un funcionario, servidor, por conocimiento específico de un caso judicial o administrativo. Y finalmente, el enriquecimiento ilícito, sobre todo para aquellos funcionarios que estamos obligados a presentar declaraciones juradas, de bienes ingresos, es muy sencillo. Ahí es, ¿cuánto ganas? ¿Cuánto tienes? Todo lo que ganas lo declaras en tu declaración jurada de ingresos. Y todo ese desbalance, enriquecimiento ilícito. Entonces, ahí más bien, en derecho decimos que se invierte la carga de la prueba. No es que yo soy inocente y se presume que soy inocente. No, no, tienes que decir de dónde tienes ese